hoy o ayer ocurrió que fue nombrado un nuevo subsecretario de Estado en los Estados Unidos para el hemisferio occidental, Christopher Landau. Antes de hablar de este personaje, quiero contarle una historia que ocurrió, que me contó mi papá. Una anécdota. Él era militar aproximadamente en el año 1940 al 45. Un día estando de guardia en la entrada del cuartel donde él estaba, junto con, bueno, con todo el personal que se pone de guardia en la entrada del cuartel. En eso llega el presidente Isaías Medina Angarita, se presenta y pide pasar. Entonces inmediatamente se le dice que se le va a avisar al comandante pues del cuartel. Creo que era en Maracay, no me recuerdo muy bien, pero aproximadamente la anécdota no es esa. La anécdota es la siguiente. El presidente Medina le dice, sí está bien, avísele al comandante, pero yo quiero que usted me haga el recorrido por el cuartel antes de hablar con él para saber en qué situación se encuentran las instalaciones y el personal. Entre las cosas que le contó mi papá, que a él no le gustaba, porque el presidente le exigió que tenía que ser sincero, que no podía, que no ocultara nada, porque el propósito de su visita es corregir las fallas. Entonces él comentó tres cosas importantes. Una, que la ración de comida era muy pobre porque aparentemente no eran suficientes los fondos. Aparentemente. Lo que se suponía o se pensaba que era que una parte de esos fondos destinados para el personal, la alimentación del personal, se desviaba. Pero eso no fue el punto. Él señaló, la alimentación es deficiente, muy pobre. Se repiten muchos alimentos y hay escasez de algunos que no se presentan. Bueno, ese tipo más o menos. No quiero entrar en muchos detalles porque ese no es el punto. Entre otras cosas también dijo que él veía que a los nuevos reclutas algunos los traían amarrados porque se negaban a servir y muchos de ellos eran sacados de las haciendas, pues, porque en esa época había reclutas. Entonces eso era lo que se practicaba en esa época. Cuando se necesitaban nuevo personal, aparentemente no era el ejército el que reclutaba, siempre lo hacían, eran la policía civil. Entonces, a veces, por cumplir las cuotas, agarraban a las personas, que incluso muchos de ellos no tenían la edad, tenían problemas motrices, también incluso de educación, pero así los traían amarrados y muy maltratados. Eso, segunda queja. Y la tercera queja, que para mí fue bastante notoria, ¿no? Que atreverse a decirlo, pero fue la exigencia del presidente, era que el general necesitaba o una persona porque no sabía leer ni escribir. El general que está en jefe en esos años. Estamos hablando que eran los años donde veníamos de la época de la dictadura de este Juan Vicente Gómez, que duró 35 años. Ya había pasado un periodo de 5 años con otro presidente que se llamó Eleazar López Contreras. Pero esa era la trayectoria, venía. Hubo una transición democrática de una dictadura de 35 años o 37 años, una transición pacífica a una democracia. Una primera elección cuando muere el Juan Vicente Gómez. Después hubo otra elección que ganó Isaías Medina Garita. Y una tercera elección para elegir un nuevo presidente. Pero eso se paró. Eso no pudo ocurrir por un golpe de Estado. ¿Por qué sacó a colación esto? Porque el nuevo subsecretario de Estado, estuve revisando, porque me llamó la atención su nombre, su apellido, sobre todo su apellido. Y este señor, este, descubrí, porque bueno, en mi investigación, vamos a decir, de saber quién era ese nuevo
subsecretario de Estado por el apellido. Me encontré que el señor se llama Christopher Landau. Resulta que su padre había sido embajador de los Estados Unidos en Venezuela. Pero lo que más me llama la atención, y ya se los voy a poner, un momentico, déjenme ver aquí si estoy en buena. Su currículum. Y esto tiene sentido. Y ustedes van a ver por qué. El currículum de este profesional de la diplomacia. Quisiera leerlo, pero no lo voy a leer. Lo voy a poner a que lo haga la inteligencia artificial, que es más rápido y diríamos, déjeme ver. Aquí vamos con esto. Voy a buscar aquí, para que vean, presten atención al currículum de este subsecretario de Estado, un embajador profesional, un diplomático profesional. Landau, nacido el 13 de noviembre de 1963, es un abogado y diplomático estadounidense que se desempeñó como embajador de Estados Unidos en México de 2019 a 2021. 1. 2. Fue nominado para el cargo por el presidente Donald Trump. Primeros años y educación. Editar. Landau nació en Madrid, España, el 13 de noviembre de 1963, hijo de George Walter Landau y María Anna Hobst, ambos de nacionalidad austriaca. Después nacionalizados estadounidenses, Christopher Thomas Landau nació en la capital española, pero nunca obtuvo la ciudadanía española, por nacer en propiedad diplomática de los Estados Unidos de América, donde su padre, George Walter Landau, más tarde sería nombrado embajador de Estados Unidos en Paraguay de 1972 a 1977, Chile de 1977 a 1982 y Venezuela de 1982 a 1985. Estaba destinado en el servicio exterior. Asistió al Colegio Americano de Asunción, Paraguay, durante 5 años, donde aprendió un español fluido. 3. Se graduó de la Groton School en Groton, Massachusetts, summa cum laude, en 1981. Obtuvo su licenciatura en Historia, summa cum laude, de la Universidad de Harvard en 1985, donde fue elegido para Phi Beta Kappa en su tercer año. Obtuvo un certificado en estudios latinoamericanos y recibió el premio Sofía Freund por la calificación más alta en promedio en su promoción. 4. 5. 6. Escribió su tesis principal, que fue galardonada con el premio Opes, sobre las relaciones de Estados Unidos con el gobierno izquierdista de Venezuela a mediados de la década de 1940. 7. Recibió su Juris Doctor, magna cum laude, de la Escuela de Derecho Harvard en 1989, donde fue copresidente de artículos de Harvard Law Review y ganó el premio Sears por el promedio de calificaciones más alto en su segundo año. Carrera legal, editar. Después de graduarse de la Facultad de Derecho, Landau trabajó para el entonces juez Clarence Thomas de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia. Más tarde fue secretario de los jueces asociados Antonin Scalia y Clarence Thomas de la Corte Suprema de los Estados Unidos durante los periodos de 1990 y 1991, respectivamente. Durante la antigua pasantía, Landau fue colaborador de Lawrence Lessig. Durante la última pasantía, fue colaborador de Gregory G. Katsas, Gregory E. Maggs y Stephen R. McAllister. En 1993, Landau se unió a Kirkland y Ellis como asociado, convirtiéndose en socio en 1995. Fue presidente de la práctica de apelaciones de la firma, hasta que se fue después de 25 años para unirse a Queen Emanuel Urquhart y Sullivan en 2018. 8, 9, 10. Ha argumentado 9 casos ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, incluidos 2 en nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y ha informado y presentado apelaciones en todas las Cortes de Apelaciones de los Estados Unidos. De 1994 a 1995, Landau fue profesor adjunto de Derecho Administrativo en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. 3. En 2017, el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo nombró miembro del Comité Asesor sobre las Reglas Federales de Procedimiento de Apelación. 11. Landau se desempeñó como fideicomisario de la Sociedad Histórica de la Corte Suprema de los Estados Unidos y presidente del Comité de Programas de la Sociedad. 12. También fue director de la Diplomacy Center Foundation, que apoya al United States Diplomacy Center en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. 13. Bueno, ustedes bien
perfectamente el currículum de este abogado. Y el secretario, el que está de jefe de él, es Pedro Picapiedra, que lo único que lo ha destacado en la política de los Estados Unidos es su obsesión por Cuba, Nicaragua y ahora Venezuela. Indudablemente que no es por política, sino porque existe un interés muy especial en el petróleo venezolano. Bueno, este señor es hijo de otro diplomático venezolano, como ustedes lo vieron, que estuvo en los años entre los gobiernos de Luis Herrera y Lucinchi. Esto es lo que quería informarle. Este señor debería ser más bien el secretario de Estado en lugar de Pedro Picapiedra. Que pasen buenas noches. Hasta otra noticia, así como esta, que tengo varias aquí.